de esta historia del segundo capítulo o la segunda carta de los Reyes, que nos da una enseñanza acerca de Eliseo. Algunos quizá ya conocen la historia de Eliseo. Bueno, Eliseo tuvo el propósito, ¿verdad?, o en su ministerio era restaurar el respeto por Dios, que el pueblo de Israel lo había perdido, ¿verdad?, restaurar el mensaje, y se levantó firmemente porque en el tiempo de él y de Elías había muchos reyes malvados en Israel. Y bueno, no solo les llevó la manera en que Dios iba a emitir un juicio sobre Israel, sino también les llevó el amor, la misericordia, ¿verdad?, y la restauración por medio de milagros. Entonces, esta porción que leímos habla acerca del final de la historia de Elías y el comienzo del ministerio de Eliseo, ¿verdad? Eliseo fue el sucesor del profeta Elías, que ya en el primer libro, en el capítulo 19, se habla el llamado, como él estaba, ¿verdad?, ayuntando ahí unos bueyes, y pasa Elías, le tira su manto, y entonces sigue a Elías. Pero dice la historia que el profeta Eliseo fue una persona muy entregada, porque tuvo, vamos a llamarle así, un amor muy profundo hacia el llamado que Dios le había hecho en particular, ¿verdad?, o en su vida. Y entonces esta historia que leemos habla cuando el profeta Elías fue arrebatado, y habla de cómo Eliseo, en su devoción por servirle a Dios, permanece, ¿verdad?, fiel hasta el momento en que su maestro, en este momento Elías, es arrebatado. Y cuando nosotros hablamos de sucesor, entendemos que es alguien que hereda, ¿verdad?, las obligaciones o los derechos de una persona. Y en la Biblia hubo muchos sucesores, pero estamos hablando cuando Moisés murió, quedó Josué, pero ninguno como Eliseo. ¿Por qué? Hablábamos en el estudio y hacíamos hincapié algo de la doble porción, y decíamos, ¿cómo se obtiene la doble porción, o por qué Elías le otorgó la doble porción? No es que Elías se la haya otorgado, sino que Eliseo la buscó. Pero una de las cosas por las cuales él alcanzó es por una frase que se repite ahí, y es que muchas veces él le dice: no te dejaré. Cuando hablamos de dejar, hablamos de abandonar, ¿verdad?, de desistir de algo o de alguien. Y como nosotros leímos aquí, Eliseo en muchas ocasiones se le, vamos a llamarle así, indicó por medio de Elías, por medio de los profetas que estaban en diferentes regiones, que dejara o que se quedara en ese lugar. Y la palabra de él fue: vive Jehová, vive mi alma, que no te dejaré. Y no dejar es luchar hasta alcanzar algo. Y fue en lo que se enfocó, ¿verdad?, el profeta Eliseo. No dejar implica una actitud, una decisión determinada de no abandonar o renunciar a algo o a alguien. O sea, Eliseo tenía su convicción, hermanos, bien puesta. Algo que al día de hoy a muchos cristianos o a la iglesia está faltando. ¿Y qué es la convicción? Bueno, va de la mano de la fe. ¿La fe qué es? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, la razón por la que Eliseo logró alcanzar la doble porción se basa a todo lo que describe esta historia. Mucha gente dice: yo para ser más lleno del Espíritu, pues ¿qué tengo que hacer? Pues voy a orar más, hermano, yo soy el que más voy. Y basamos que la llenura del Espíritu se va a basar en que vaya yo más a la iglesia, o en que participe más a la iglesia. Y aunque tiene que ver, no es todo lo que implica el poderse llenarse más del Señor. La historia dice: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. En Gilgal fue cuando Dios volvió a ellos a rectificar el pacto de que iban a ser una tierra, ¿verdad?, o un pueblo escogido por Dios.
Y ahí, si ustedes leen toda la historia, nada más les dije el número para que ustedes después en su casa lean todo el contexto. Dios hace la circuncisión con ellos. Dios les habla de un nuevo comienzo, de que iban a pasar de ser un pueblo, ¿verdad?, que estaba peregrinando en el desierto en medio de las pruebas, a un comienzo a la conquista de la tierra que Él había prometido, ¿verdad? Una tierra donde fluía leche y miel, la tierra de Canaán. O sea, Gilgal implica, y ustedes pueden leer el contexto en muchas partes de la historia, que fue el lugar donde Dios rectificó el pacto con ellos, para que ellos dejaran de ser esos esclavos de Egipto, para poder adoptar su condición de personas herederas de la tierra que Él les había prometido. Y en estos tiempos no es muy diferente para nuestras vidas. Dios, ¿verdad?, nosotros nos sacó, dice, de las tinieblas a su luz admirable, para que ya no seamos del mundo. Aunque estamos en el mundo, dice la Escritura, no somos del mundo, somos de la ciudadanía del Señor, de Cristo. Entonces, ¿por qué voy a poner el ejemplo de estos lugares que son importantes, de donde lo llevó Elías a Eliseo? Porque es como él logró obtener la doble porción. La doble porción se obtiene a base, hermanos, de la perseverancia. Nosotros en cualquier momento, cuando no nos parece algo en la iglesia, cuando no nos gusta una decisión, cuando la respuesta de Dios no viene a nuestras vidas, en cualquier momento dejamos. Muchos dicen, es que yo no dejo a Dios, yo dejé la iglesia. Pero dejamos, ¿qué, hermanos? El llamado o el servicio a donde Dios nos puso o nos llevó para cumplir algo. Y muchas personas dicen, es que yo no me alejé de Dios, me alejé de la iglesia porque yo sigo orando, sigo haciendo. Pero vamos a entender que Dios, así como llamó a Eliseo y a Elías, los mandó a un lugar específico donde se necesitaba que ellos estuvieran. El pueblo de Israel claudicaba entre dos pensamientos. Ellos querían servir a Baal y también querían servir a Dios. O sea, ellos estaban viviendo, vamos a llamarlo así, en idolatría. Entonces Elías tenía ese conflicto con el pueblo de Dios. Tenía el conflicto de que ellos estaban en idolatría, pero querían servir a Dios. Y entonces nosotros decimos, el pueblo de Israel era idólatra, tenía Baal. Pero idolatría es todo aquello que le quita el lugar a Dios. Podemos tener como idolatría el dinero, ¿verdad? Vuestro físico, podemos tener nuestro trabajo, muchas cosas pueden suplir en nuestra vida el lugar de Dios, porque le damos el primer lugar a ellos. Era lo que Dios, vamos a llamar así, exhortaba al pueblo, a que ellos dejaran a un lado su idolatría a Baal, porque era el Dios de la fertilidad y creían que si le lanzaban a Baal podía venir agua del cielo, ¿verdad?, para que lloviese. Y entonces ese era el conflicto que había, y era el conflicto por el cual Dios había puesto a Elías ahí y ahora había puesto a Eliseo como sucesor para poder cumplir con una razón específica. Por eso les decía yo, muchos de nosotros decimos, no te dejaré. ¿Cuánto tiempo le serviremos a Dios? Siempre, para toda la vida. Y nosotros decimos, no dejamos a Dios porque a Dios lo tenemos presente en nuestra mente, en nuestras oraciones, cuando salgo de mi casa, pero dejamos la obra de Dios, dejamos el servicio a las cosas de Dios. La Biblia dice así, si nosotros vamos a hacer algo, hagamos todo como para Dios y no como para los hombres, porque sabemos que cada una de las cosas que hacemos aquí, dice la Escritura, ya tenemos nuestra recompensa. Aquel que tan solo le da un vaso de agua a mis hijos, dice, ya tendrá su recompensa en los cielos. Aunque nosotros decimos que no dejamos a Dios, muchas veces le dejamos. Eliseo fue probado y en su prueba él entendió que no tenía que dejar a su maestro porque en algún momento, Elías podía necesitarlo. Hoy nosotros contamos con Dios en todo momento, hermano. Tenemos problemas, dificultades, pero sabemos que nosotros podemos contar ¿con quién? Con Dios. La pregunta es, ¿Dios puede contar con nosotros en cualquier momento también? Porque cuando Dios nos manda, hay que orar, hermanos, es que hoy no puedo. Hermanos, hay que hacer esto. Sí, es que fíjense que mañana, porque hoy tengo que hacer esto y lo otro. Nosotros como criaturas contamos con el Creador en cualquier momento de nuestra vida. En el momento más difícil, cuando usted esté en una cama en un hospital, cuando esté su familia en el lecho de muerte y a lo mejor necesita, ¿verdad?,
usted llenar su corazón cuando tiene un problema de salud, cuando perdió el trabajo, cuando en cualquier momento la Biblia nos dice que nosotros podemos contar con Él. Porque dice, clama a mí y yo te responderé. Porque dice, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. La Escritura dice que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. La Escritura dice, aunque ande en valle de muerte, de sombra, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El Señor nos enseña que en cualquier momento nosotros podemos contar con Él. En el momento en que caemos, en ese momento es cuando la mano de Dios está tendida. ¿Para qué, hermanos? Para levantarnos. Pero la pregunta que se le hace a la iglesia, y fue la prueba que pasó Eliseo, es: ¿en cualquier momento Dios puede contar contigo y conmigo? Cuando se te atraviesa alguien, en lugar de que salga lo de Dios en ti, Dios te bendiga, varón, no está, y va uno y nos sale nuestro viejo hombre y dice, se me metió, ahorita vas a ver, y lo arrebasa y ahora te le metes tú. Y es algo que nos pasa a lo mejor a los hombres que manejamos más y que vemos el camionero, pero cualquier situación tan pequeña puede verse reflejado Dios en nuestras vidas. Puede ser que en el momento de paciencia nosotros podamos tenerla, en el momento de misericordia podamos demostrarla. Es ahí donde caemos entonces. ¿Puede contar Dios con nosotros en cualquier momento? Nosotros nos enfocamos en nuestras situaciones personales y terrenales, ¿verdad? Aquello que tenemos que suplir en este momento. Y digo, es que yo no puedo por esto, pero la Biblia dice que el Señor es el dueño de todo. Él es el dueño del oro, de la plata, todo es de Él, por Él y para Él. Pero cuando hay algo en específico para su servicio y su llamado, es ahí donde Dios no puede contar con nosotros. Pero quiero decirle que cuando usted viene a Él, dice la Escritura que aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, ahí es donde vamos a entrar en la historia. Ellos venían de Gilgal, un lugar en donde empieza un comienzo. Para que usted y yo podamos obtener esa llenura del Espíritu, primero tenemos que dejar el oprobio, la afrenta del mundo, como lo hicieron ellos, para creer que ahora somos herederos de una promesa que Dios nos dio. Lo leyó el hermano Pedro en Josué 5, ustedes lo pueden leer en su casa. En Gilgal fue donde el Señor les dijo, ya no más van a pensar como esclavos. Como nos dice, vosotros o ustedes ya no son del mundo. Si habéis resucitado con Cristo, mirar o poner la mirada en las cosas de arriba, donde está el Señor, no en las cosas del mundo. Porque sabéis que en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad que yo he vencido al mundo. Entonces, es la primera prueba. ¿Y qué dice? En el versículo 1 dice, venían de Gilgal y le dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. La prueba fue, quédate ahí. Y él dice, no te voy a dejar. Yo voy a ir contigo más allá. La circunstancia es que muchos cristianos hoy nos quedamos en Gilgal. Nos quedamos en el lugar en donde decimos, yo soy cristiano. Ya vas y platicas con él y dices, no, cuando yo era del mundo, porque eso es lo que decimos, cuando andaba yo en el mundo, yo hacía esto, y te quedas simplemente varado en esa, vamos a llamar, conversión, donde tú partiste de dejar cosas del mundo para ahora ser partícipe de una iglesia. Pero fíjense lo que hizo Eliseo. A pesar de que Elías dijo, quédate aquí, él dijo, yo no me voy a quedar. Yo voy a ir contigo a Betel. Y Betel, hermanos, para los que conocen la historia o han leído la Biblia, Betel es considerado como la casa de Dios. Porque Betel fue el lugar en donde primeramente Abraham, en Génesis 12, edificó una tienda, hermanos, para rendirse al Señor. Después, Betel es el lugar en donde Jacob tiene un sueño, ¿verdad? Donde se le aparece el Señor y dice, ciertamente esta es casa de Dios y puerta del cielo, y yo no lo sabía. Y Betel, si ustedes leen el libro de los Jueces,
era el lugar en donde se iba a consultar a Dios. ¿Qué quiere decirnos la historia bíblica con esto? Una vez que tú ya te has hecho de la idea, o sabes, o reconoces que Dios te ha dado una promesa, tienes que seguir avanzando. ¿A dónde? A Betel fue él, la casa de Dios. El lugar, hermanos, en donde ellos iban a identificar, como lo hizo Jacob, que tenía que seguir y servir a Dios. Betel fue el lugar en donde Jacob peleó por su bendición, donde él regresó y le dijo: no te dejaré hasta que no me bendigas. Y de ahí a Jacob se le cambió el nombre por Israel. Betel es el lugar en donde la presencia de Dios podía ser encontrada por las naciones en la antigüedad. Entonces, si hoy nosotros lo manifestamos o lo experimentamos en nuestro día a día, ¿cómo vamos a alcanzar nosotros a llenar vuestro corazón de Dios? Primero, dejar las cosas del mundo, reconocer que ahora somos parte de una ciudadanía de los cielos. Después, dice, la casa de Dios. La Escritura dice: ¿no sabéis que vosotros sois el templo de Dios? Que si alguno destruyere el templo, Dios le destruirá a él. Vosotros somos la casa de Dios. Hay una parte en la historia donde Jesús llega, ¿verdad?, a la casa y encuentra, hermanos, a los que cambiaban las monedas, a los que vendían palomas, y dice que el Señor les volteó las mesas y le dijo: la casa de mi Padre será llamada casa de oración, a vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Nosotros tenemos que buscar llegar, habitar y estar en la presencia del Señor, porque eso nos va a llevar a nosotros a escalar otro nivel. A lo mejor usted y yo somos de los que nos hemos quedado en una simple conversión, en decir: yo soy cristiano, pero la pregunta es: ¿por qué es cristiano? ¿Ya llegó al siguiente paso? ¿Ya llegó al siguiente destino? ¿Ya está buscando la presencia de Dios, el lugar a donde buscaban el consejo del Señor? Ya llegamos a ese punto donde nuestro ser quiera más del Señor. Esas personas de antes no eran muy diferentes a nosotros, pero fueron personas que hicieron grandes milagros porque tenían el deseo de querer más. Es como usted ve en el supermercado una promoción de 2x1. ¿Qué pasa con eso, hermanos? Se llena, va la gente y dice: 2x1, pagas uno y ¿qué te van a dar? Te van dos. Pero muy difícil alguien quiere pagar 2 y llevarse uno, sino que quiere la promoción de entre menos llevarse más. Pero la Biblia dice que así como esas promociones nosotros sabemos identificarles en nuestra vida terrenal, hay algo que nosotros vamos a tener más, porque el Señor no pone un 2x1. Dice: pídeme a mí, yo te voy a dar abundantemente. O dice la Escritura, al 30, al 60 y al 100 por uno. Pero hay que hacer algo, y eso era buscar al Señor, como lo hizo Eliseo. Voy a seguir porque el día de hoy es muy corto para mí. Dice versículo 3: y saliendo Eliseo a los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y le dijo: sí, yo lo sé, callad. Y Elías volvió a decir a Eliseo: quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Fíjense, los profetas, los que eran aquellos que estudiaban, ¿verdad?, el camino del Señor, le decían: a ver, Eliseo, ¿sí sabes que Dios te va a quitar a tu maestro? Sí, pero ustedes cállense, callad, ya lo sé. Y Elías todavía, que va a Betel, dice: ¿sabes qué? Mira, ya quédate aquí en Betel, porque yo tengo que ir a Jericó. ¿Y qué le dice Eliseo? Vive el Señor, vive mi alma, que no te voy a dejar. Cualquiera de nosotros, o inclusive nosotros, nos hemos quedado en Betel. Mientras yo sienta la presencia de Dios, hermano, mire, yo estoy bien,
yo hoy me llené, yo sentí la presencia. Pero Eliseo buscó más. Él dijo, no, yo voy a ir contigo a Jericó. Jericó era un lugar especial también. Jericó fue el lugar en donde Dios se encontró con Zaqueo, que lo hizo cambiar de ser aquel cobrador de impuestos a regresar o a vencer, ¿verdad?, su avaricia por el dinero, a recibir, hermanos, una riqueza mayor. Le dijo, tú eres un hijo de Abraham y hay algo que vale más que lo que tú estás cobrando. Y Jericó fue el lugar en donde los muros cayeron. ¿Y cómo cayeron los muros, hermanos? ¿Cómo se cayeron los muros de Jericó? La Biblia no dice que ellos derribaron los muros. Ellos confiaron en que no era ni con su fuerza, ni por su habilidad, ni por el número de personas, sino que el Señor le dijo, vayan y van a hacer esto, van a quedar todo el pueblo en silencio y van a dar determinado número de vueltas y después de dar tantas vueltas van a gritar y los muros caerán. ¿Qué podemos entender eso? Jericó es el lugar de victoria. Jericó es el lugar donde nosotros vamos a superar los obstáculos que parecen imposibles, que parecen más grandes, poniendo nuestra confianza ¿en quién? En Dios. No importa si los muros eran demasiado anchos, demasiado altos, demasiado fuertes, la confianza de ellos no fue en su habilidad ni en las herramientas que tenían, sino en el Dios que ellos servían. Y por eso los muros, hermanos, fueron derribados. Eliseo siguió más allá. Y en nuestra vida espiritual nosotros tenemos que dar esos pasos. Porque muchos sentimos la presencia de Dios, pero cuando viene una prueba, ya no decimos, no te dejaré, sino que ¿qué hacemos, hermano? Hermano, me despido de la iglesia, Dios les bendiga. Fulanito abandonó el grupo, ¿saben? El grupo de la iglesia. ¿Y qué hacemos? Dejamos a Dios. Dejamos el llamado por el cual Dios nos ha traído a este lugar. ¿Saben por qué? Porque el diablo no quiere que nosotros nos llenemos de la presencia de Dios. Quiere que nos llenemos de envidias, pleitos, confusiones, de esas cosas que alimentan a veces el corazón, de lo que la gente se alimenta, de lo que vive la gente. Las telenovelas son infidelidades, las películas en Netflix, lo que usted vea. Las canciones hablan de desamor, de intriga, y eso es lo que vende, de lo que la gente se llena. Pero aquí, en la casa de Dios, Dios nos manda a llenar de amor, de gozo, de paz, de tranquilidad. Entonces cuando la prueba viene y nosotros queremos, ¿verdad?, pasarla a vuestra manera, estamos diciendo que no estamos confiando. La Escritura dice, no es con espada, no es con ejército, mas con su Santo Espíritu. Cuando usted y yo tenemos pruebas en nuestra vida, a menudo le decimos al pastor o a la persona que está al frente, le decimos, hermano, es que yo no puedo, esto es demasiado grande. Si nosotros pudiéramos ver el tamaño de nuestro Dios, miramos que lo que estamos pasando, hermanos, si nosotros somos como un granito de arena para Él. Hoy la gente tiene miedo, o tenemos miedo porque Estados Unidos mandó una bomba. Ahí decían, no, es que ya Estados Unidos y Rusia dijo que lo iban a atacar, y entonces China, y nos preocupamos. El Señor dice, no teman. Dice, oiréis de guerra, de rumores de guerra, pero todavía no es el fin, sino viene el principio de dolores. No teman aquello que puede matar el cuerpo, sino temed aquel que puede mandar sus almas. La gente se preocupa porque está en guerra. Si saben que en la iglesia vivimos en guerra todos los días. ¿Y saben qué? La gente no se ocupa, ni se preocupa. Sí, ahorita todo el mundo ya está buscando y el Señor nos manda a comprar alimentos y ya. Hay gente googleando qué hacer en caso de guerras y ya quieren construir un búnker. Y me decía ayer un familiar, hay que irnos a Chile, porque allá en Chile la radiación no va a llegar. El diablo va a ir a buscarlo en Chile, Japón,
Corea, en donde usted quiera, donde usted esté. Porque la guerra que realmente se vive, no logramos percibirla. No logramos verla. Por eso, este capítulo que es demasiado claro, literalmente, es muy sustancioso en nuestra vida espiritual. Porque vuestras victorias van a depender de la confianza que nosotros tenemos para con Dios. Cuando nosotros confiemos en que Dios se va a encargar de lo que está pasando, hermanos, vamos a poder dar ese paso a Jericó. Vamos a poder decir, no te dejaré, Señor. Pero usted es el primero que cuando pasa algo, les decía yo en el estudio, ¿cuántas veces Dios lo ha llamado para algo y usted qué quiere hacer? Lo contrario. Somos como Jonás. El Señor dice, ve a Nínive y pregona juicio en contra de él. Y tú dices, no, Señor, ¿por qué? Yo quiero hacer eso. El Señor me ha puesto como predicador, ha puesto vasos, ha puesto lo que sea en esta iglesia. Y a menudo la persona que tiene ese ministerio dice, no, ¿para qué si no me creen? Y el que no es dijera, es que si yo fuera vaso, o si yo fuera el que predicara, yo haría esto, si yo tocara la guitarra, yo pienso que lo haría mejor, o si yo... Todos sabemos hacer lo mejor que no nos corresponde, pero lo que tenemos que hacer, eso es lo que no hacemos. Y entonces, antes de buscar la llenura de Dios, hermanos, nuestra decisión muchas veces es o quedarnos o ir. Imagínense que Elías y Eliseo discutieran por cosas tan absurdas como hoy la iglesia pelea. Que Elías le dijera, no, Eliseo, tú no me crees, yo por eso ya no le voy a servir a Dios, yo voy a seguir orando en mi casa. ¿Pudieran nuestros nombres entrar algún día, a lo mejor, en ese libro de Hebreos 11 de la fe? De personas que creyeron a pesar de las dificultades, que abrieron los cielos, que cerraron los cielos cuando oraron, que apagaron fuegos impetuosos. Pero si se pudiera escribir algo de la iglesia, hermanos, hoy no sería nada de lo que está escrito ahorita en la Biblia. Porque la iglesia no buscamos, hermanos, estar bien o agradar a Dios, sino buscamos agradarnos a nosotros y agradar al hombre. ¿Por qué nosotros nos rehusamos a servirle a Dios? Porque hay prioridades en nuestra vida. Decimos, es que ya es mi vida y yo quiero vivirla, y quiero disfrutarla, y quiero hacer esto. Quiero decirte que no es tu vida. Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, dice la Escritura. Hoy nosotros tenemos que ser sucesores de lo que Cristo hizo. Y no estoy hablando de la salvación, porque nadie va a volver a morir en una cruz. Estoy hablando, hermanos, de seguir sus caminos, sus pisadas. El Señor, o el apóstol Pablo dice, ser imitadores de mí como yo lo soy de Cristo, porque yo tengo la mente de Cristo. ¿Por qué creen que el Señor dijo, ir y hacer discípulos, bautizándolos en mi nombre, ir y predicar el evangelio a toda criatura? El Señor no nos mandó a decir, váyanse a la iglesia y vean quién es la que tiene la verdad, y después hablan de otra iglesia, y después peleense dentro de la iglesia y afánense. No. El Señor dijo, id y hagan discípulos, enséñenles lo que yo enseñé. Pero si nosotros no podemos lograr ser o alcanzar la victoria, hermanos, en lo que estamos pasando, no vamos a poder llenarnos de Dios. ¿Por qué creen que el Señor dijo que en Cristo somos más que vencedores? Dios dijo, la victoria va a ser de ustedes siempre. Siempre. Siempre y cuando crean que yo puedo darles la victoria. Entonces hay cristianos que no nos quedamos ni en Gilgal porque decidimos avanzar a la presencia de Dios, no nos quedamos en Betel, pero en Jericó es en donde está nuestro campamento. Ahí nos quedamos. Porque decimos, no puedo. Es que es demasiado grande, es demasiada carga, es que es demasiado esto. Pero cuando cantamos la canción de victoria, hasta baila, dice el hermano.
porque decimos hay victoria en la sangre del Señor, pero no creemos que Dios nos ha dado la victoria en ese problema, en esa tentación. Usted dice que yo creo en Dios, siento su presencia, sé que soy cristiano, pero hermanos, no puedo dejar de ser mentiroso. No puedo dejar de ver a las mujeres y codiciarlas. No puedo. Pues quiero decirle que entonces no ha logrado salir victorioso en esa prueba. Y entonces usted se queda en ese punto. Llámese como se llame su problema, como se llame su carga, como se llame su pecado que traiga. Cuando usted no logra salir triunfante de eso, de la mano de Cristo, usted está ahí. Y entonces la llenura del Señor no puede venir o fluir en su vida. Simplemente somos instrumentos utilizados en algún momento de nuestra vida y después decidimos que ya Dios no nos ocupe y luego venimos. Pero como Dios es fiel para su obra y nos ha repartido dones para la edificación de su iglesia, nos toma y nos utiliza. Pero no dejamos o alcanzamos la llenura de Dios en su plenitud. ¿Por qué? Porque nos estancamos, porque no decidimos seguir adelante. Dice la Escritura que aquel que busca al Señor y voltea atrás no es digno de mí, dice la Escritura. El que pone su arado y voltea para atrás, como la mujer de Lot, si volteas para atrás, ¿qué se llama? Se vuelve en sal. Se vuelve una estatua de sal. Quiere decir que nosotros, hermanos, debemos de seguir adelante. Voy a seguir leyendo en el versículo 5. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y fueron pues ambos. El último lugar a donde llegó Eliseo con Elías fue al Jordán. ¿Qué historia recuerdan ustedes del Jordán, hermanos? Cuando pasaron el seco, para que ellos pudieran heredar la tierra, se tuvo que abrir el Jordán, como dice el hermano. Y entonces llegaron a la tierra de la promesa. Pero ¿qué otra historia de la Biblia recuerdan del Jordán? Donde bautizaron al Señor. Juan el Bautista llevó a Jesús, o llevó Jesús a Juan, y en el Jordán fue bautizado. Y entonces se vio que descendió el Espíritu como en forma de paloma, y se oyó una voz que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Y fue bautizado. En el Jordán, Naamán fue sanado. Y cuando salió del Jordán, dice que su piel salió como la de un bebé. En el Jordán fue donde Eliseo recibió la doble porción del Espíritu. Cuando nosotros decidimos seguir adelante, cuando nosotros entendemos que el Jordán es el lugar en donde vamos a recibir la presencia de Dios. ¿Qué quiere decir? Donde nosotros vamos a entender que vivimos para Dios y no para el hombre. Cuando nosotros entendemos que vuestro ministerio, o como decía el apóstol Pablo, porque para mí yo todo lo tengo por basura, ¿por amor a quién? A Cristo. Es donde vamos a alcanzar la llenura de las cosas de Dios. Mientras tanto, usted y yo seguimos en Jericó y no logramos seguir más adelante. No logramos ser embestidos por el poder del Señor. ¿Por qué? Porque si nosotros pasamos todo esto en nuestra vida terrenal, hay muchas cosas que le quitan la gloria a Dios. Hay muchas cosas que le quitan el tiempo que le tenemos que dar a Dios, se lo damos al hombre, al trabajo. Porque en nuestra vida pensamos que son cosas materiales. Pero la palabra de Dios es así: la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. ¿De qué le serviría al hombre ganarlo todo si estuviera perdiendo su alma? Eliseo nunca dejó a su maestro. Hasta el último momento estuvo con él. Y es entonces donde le dice: ¿qué quieres que haga yo por ti? Le dice: yo quisiera la doble porción.
Y cuando Eliseo dice eso, pudiéramos decir, está pidiendo algo difícil, como le dijo Elías, cosa difícil has pedido, pero si me vienes cuando yo me fuera, te será dado. Era tanto el amor o la convicción que tenía Eliseo por demostrar lo que Dios podía hacer por las personas, que Dios conocía la intención de su corazón. Hoy usted dice, Señor, voy a poner un ejemplo, yo digo, yo quiero tocar la guitarra, y a lo mejor no la toco porque a lo mejor Dios ve que la intención de mi corazón no es que la alabanza sea mejor para Él, sino que a lo mejor yo en mi corazón digo, yo lo puedo hacer mejor que Él. Muchas personas dicen, es que yo quiero, Señor, servirte como pastor, y el Señor a lo mejor no te concede eso porque tú dices que yo lo puedo hacer mejor que la persona. Eliseo, la petición de él, y ustedes lean la historia de Eliseo, su vida siempre se basó en la cercanía de que la gente conociera y estuviera convencida del poder del Dios que él anunciaba. No en el ego, como en muchas iglesias. Hoy en muchas iglesias podemos darnos, ¿verdad? Vamos a llamar así la vanagloria de que no, en este lugar servimos a Dios y que en este lugar la presencia de Dios, pero quiero decirle que eso no es de nosotros, eso es de Dios, y Dios lo puede hacer en esta iglesia y lo puede hacer en alguna otra iglesia, porque Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente, y el día que Dios quiera quitarte de en medio lo va a hacer, porque dice Él tiene misericordia de quien Él quiere y se compadece de quien Él quiere. No es que nosotros, hermanos, seamos, vamos a llamar así, indispensables, es que Dios nos ha llamado con un propósito, pero así como Eliseo amó el llamado, Eliseo lo que quería decir, Elías, yo quiero ser el sucesor. Si usted lee Deuteronomio, lo que Eliseo le estaba pidiendo no era nada fuera de lo normal, sino que la doble porción se le daba como herencia al primogénito. Lo que le estaba diciendo Eliseo, yo lo que quiero es ser tu sucesor, quedar en tu lugar, porque si ustedes leen, había campañas de profetas, había más de 50 y estaban en Jericó y estaban en Betel, había mucha gente, pero la palabra dice, son muchos llamados, pero son pocos los escogidos, los que realmente queremos servirle a Dios por amor y por convicción, no por venir a llenar una iglesia, porque me dé el trabajo, porque mañana me vaya bien, porque mi mamá salga del seguro, sino porque amo a Dios. Así fue el llamado de Eliseo. Eliseo estaba ahí y le dijo, Elías, permíteme que me despida de mis padres, déjame matar a unos bueyes. Y Elías le dijo, ¿a mí qué? ¿Yo qué te estoy diciendo? Y él fue, lo hizo y dejó todo por el servicio, hermanos, a Cristo. La pregunta es, ¿qué dejamos nosotros por servirle a Dios? ¿Qué dejamos nosotros porque Dios cuente con nosotros? No, lo que dejamos es todo lo de Dios por hacer todo lo del mundo. Pero muy pocas veces dejamos todo lo del mundo para servir en todo lo de Dios. Y la respuesta más sincera en nuestra vida, todo nuestro tiempo, 24 horas, se las dedicamos a las cosas del mundo, y lo poco que nos queda se lo dedicamos a Dios. A las 44 y con las 41. Y entonces, al mundo. para las cosas de Dios ya hay cansancio, para las cosas de Dios ya hay poco tiempo, para las cosas de Dios ya hay prisa. Por eso les decía yo, lo importante es saber que no solamente vamos a contar con Dios siempre, sino que siempre Dios pueda contar con nosotros. Cuando usted va ahí en la calle, las personas vean que Dios está ahí. Fíjense lo que le pasó a los profetas. Voy a leer el versículo 15, dice, y viendo los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y vinieron a recibirlo. Los profetas que le decían, cállate, te va a dejar, ¿verdad?, tu maestro, lograron ver que el espíritu de Elías posaba sobre Eliseo. ¿Qué nos enseña esto? Que la gente tiene que ver que el espíritu de Dios more sobre vuestra vida, porque entonces por eso el nombre de Dios se vitupera. Y usted, antes de hacer conciencia de que por causa de usted se vitupera el nombre de Cristo, lo primero que hacemos es decir, bueno, es que yo no escogí servirle a Dios, bueno, es que yo, la salvación es personal,
Es que envió a mí a mi corazón. Es que muy pocas veces queremos corregir vuestra vida o queremos dejar que Dios corrija nuestra vida. La Escritura dijo y dice así: el Señor dijo, porque ahora yo estaré en ustedes. Ya no estaré con ustedes, sino ahora estaré en ustedes, porque recibiréis el Consolador, el Espíritu que nos va a guiar a la verdad. O sea, el Señor dijo, yo, así como Elías dejó, ¿verdad?, la porción para Eliseo y la gente pudo ver que el Espíritu de Elías moraba en él, lo mismo hizo Dios en nosotros. Dijo, porque ahora yo lo que quiero es que la gente vea que yo moro en ustedes. Pero es ahí, iglesia, donde vamos a llegar nosotros a la conclusión de vuestro tema. Muy poca gente ve que Dios mora en nosotros. La gente ve que mora en nosotros la ira, la mentira, el enojo, el chisme, el pleito, la inmundicia. Eso es lo que la gente logra percibir de nosotros. ¿Saben por qué? Porque no estamos amando el llamado que Dios ha puesto en nuestras vidas. Nos hemos conformado con quedarnos ahí en el final. Y en cualquier momento, en lugar de seguir a nuestro Maestro, que es Jesús, como lo hizo Eliseo con Elías, nosotros decidimos dejarlo. Decidimos dejar de servirle a Dios. Decidimos dejar de quererle a Dios. Decidimos dejar de darle vuestra vida al Señor. La Biblia dice que Eliseo tenía muchas personas que le decían no lo hagas. Tenía a sus padres también. Quiero pensar que era un hombre como nosotros que padecía hambre, padecía cosas, pero ¿saben qué? Nada deseaba más que la presencia del Señor. Proverbios dice que la sabiduría es el temor al Señor. Y dice, y la sabiduría tienes que desearla y vale más que el oro y que las piedras preciosas. Y hoy nosotros tendríamos que manifestar eso en nuestras vidas. Ese deseo de que la gente pudiera ver reflejado a Dios en nosotros. ¿Por qué? Porque hoy nosotros somos sucesores. Vuelvo a repetir, no estoy diciendo que vamos a morir en una cruz, pero la Biblia dice que nosotros tenemos que crucificarnos todos los días juntamente con Cristo. O sea, morir a la carne para vivir en el Espíritu, para ir y predicar, para ir y anunciar, para ir y sanar, para ir y libertar, para ir y pregonar misericordia. Pero hoy no logramos amar de tal manera el llamado de Dios. Amamos nuestras cosas, amamos nuestra familia. Y la Biblia dice que si amamos a los que nos aman, ¿qué caso tendría? Hoy tenemos que amar las cosas del Señor de una manera. Si a mí me utiliza hoy Dios, yo tengo que amar eso que Dios hace en mi vida. Pero ¿saben qué? A menudo me quejo de que Dios me use. Y le digo, Dios, ya no me uses. Otras veces usted le ha dicho, ya no me utilice, Señor. Es que yo ya no quiero hacer eso, es que yo ya... Ha salido de nuestra boca. Yo por eso ya no quiero servirle. Yo por eso ya no voy a la iglesia. Yo por eso ya no. Pero el Señor dice, sí. Porque yo lo que quiero es que empieces a amar la obra que yo te he puesto. Es como una persona que ama su trabajo. Hay personas que les gusta su trabajo. Y cuando le gusta su trabajo, ¿cómo lo hace? Lo hace bien. Le va bien, dice el hermano, pero le gusta estar ahí, no se le hace largo el tiempo. Hay personas que les gusta la escuela. Cuando te gusta algo, lo haces bien, estás a gusto, pero cuando hay algo que no te gusta, Ya no va. ya no va. Hay personas que están habituadas a un trabajo. Si has trabajado toda tu vida en el clima y te mandas a un lugar donde hay sol, ¿qué va a pasar con eso? Dices, este trabajo no es para mí, porque te habituaste a estar en el clima. Les decía yo, de un ejemplo así, lo mismo pasa. Tú estabas habituado a estar en el mundo. Y cuando llegas a la iglesia, ya te sientes un poco incómodo. Porque en la iglesia hay cosas espirituales que ya no te agradan. Cosas que te hacen sentirte incómodo, como que yo te diga hoy en la prédica que de la manera en que estás viviendo a Dios no le agrada. Y antes de que te sientas cómodo, te sientes ofendido. Y antes de recibir y decir amén, dices, y a Dios tampoco le agrada lo que usted hace.
Y antes de recibir eso, porque estás habituado al mundo, donde hay hipocresía, chismes, pleitos, mentiras, y ves eso en la iglesia, ¿y qué quieres hacer? Te vas. Porque dices que en la iglesia hay hipocresía, mentira y chisme. ¿Y te vas a dónde? A la raíz de donde viene todo. Y dice, me voy a ir de esa iglesia porque en esa iglesia hay pleitos y la gente viene doble cara, hipocresía. Y entonces ¿a dónde te vas? Al mundo. Te vas a la raíz de donde viene todo. Porque ciertamente una iglesia va a ver así, porque es un lugar donde las personas están siendo cambiadas no por ellos mismos, sino por Dios. Pero no quiere decir que la iglesia de Cristo sea eso, sino que hay almas así que Dios está tratando con ellas. Eso es lo que pasa, hermano. Cuando tú vas a un hospital es porque vas enfermo. Pues imagínate que dices, ay no, en este lugar hay puros enfermos, yo me voy. No, te quedas ahí porque ese lugar es donde te van a atender. Y está un enfermo más grave, uno menos grave, otro que se va de alta. Lo mismo en la iglesia del Señor. Eliseo lo entendía, amaba y por eso pidió la doble porción, porque quería que ese llamado fuera transmitido a un pueblo que estaba claudicando entre dos cosas, como usted y yo, que hoy le creemos a Dios y mañana no, que hoy soy usado una semana completamente y 15 días me voy, como una semana que le creo y me gozo y otra vengo aquí de malas, enojado, con el ceño fruncido. Eso no es amar el llamado de Dios, eso es amar su estado emocional. Si se siente bien, le da la gloria a Dios. Si se siente mal, se quiere ir a la iglesia. Si le va bien, gloria al Señor. Si le está yendo mal, ya no quiero que Dios me utilice. Lo que el Señor está diciendo, que así nunca vamos a lograr su llenura. Eliseo logró alcanzarla porque dio todos los pasos. No importó lo que pasaba, no importó que le dijeran quédate, no le importó que le dijeran se va a ir tu maestro. Él decidió ir hasta el último día con aquel que le estaba enseñando. Y hoy el que le enseña no es Jacob, no es Abraham, no es Moisés, no es nadie. Nuestro maestro se llama Jesús. Y Jesús nos está mandando a ir con Él hasta el último momento. Hay veces que vamos a tener que estar en práctica, hay veces en teoría, pero el maestro nos enseña. Y es donde nosotros tenemos que oír. Cuando yo iba a la escuela tenía que escuchar lo que el maestro decía para poder entender el problema que iba yo a tratar de resolver. Pero cuando no escuchaba yo, no podía resolver el problema. Tenía que acudir no al maestro, porque decía yo, me va a decir que no le puse atención y me va a regañar. Entonces le decía yo, oye, ¿tú escuchaste? O pedía yo la copia y quería que me funcionara. Y si esa persona estaba mal, ¿cómo creen que salía mi resultado? Salía peor. Hermanos, lo mismo es en la iglesia. Dios nos está hablando, pero ¿saben qué? No le escuchamos. Por eso dice el Señor, si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones como vuestros padres. Y como no escuchamos lo que Dios dice, que nos da la victoria, que hay que seguir adelante, recurrimos a preguntarle algo. Oye hermano, ¿qué hay que hacer? Y a lo mejor ese hermano tampoco escuchó. Y cuando le va a ese hermano mal, te está yendo mal a ti. Por eso Dios decía, un ciego no puede guiar a otro ciego, porque los dos caerían al pozo. Eliseo, voy a dejarlo hasta ahí, pero podemos seguir hablando de esto el día martes. Eliseo entendió, hermanos, que había que seguir adelante y que no había que dejar a Dios o a su maestro por cualquiera que fuere la situación en su vida. Así que si hoy usted está pensando irse de la iglesia, quiero decirle, no lo haga. Aunque se vaya usted a esa iglesia, no lo haga, a otra iglesia. ¿Saben por qué? Porque lo único que está haciendo es demostrando que no ama el llamado por el cual Dios lo ha puesto. Todas las personas Dios los puso en lugares donde había hambre, donde había problemas, donde había guerras, donde no le creían, donde se burlaban de ellos. No los ponían en lugares, en jardines como Adán y Eva en el Edén. Los ponían en lugares donde los encerraban en calabozos, donde los latillaban, donde no nos dejaban, ¿verdad?, ver a las personas. En esos lugares difíciles era donde Dios les había mandado a servir o a llamarlos para ser usados. Así que si hoy para usted este es un lugar difícil, es a donde Dios le ha llamado, para que ame y abrace ese llamado, hermanos, con gran entusiasmo. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a proseguir otro día con este tema.